nosotros ministro de Justicia, don Luis Cordero. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Ya, le decía yo al ministro que tengo una lista de preguntas interminable, así que corta. Vamos a tratar de hacer una de cada cosa. Aprobada la ley corta. Esto se lo preguntamos el otro día a la ministra Jimena Aguilera, que estuvo acá con nosotros y nos dio mucho detalle de los alcances de lo que se había aprobado y de las cosas que se abren también como discusión. Pero a usted, en su calidad de ministro de Justicia, y que puede conocer el impacto y también cómo se mueven los tribunales, ¿se va a terminar la judicialización? A ver, lo que fue, pasa, digamos, el problema de origen aquí. Sí, es el problema de origen. La pregunta es, nosotros tuvimos 3 casos que llevaron a ajuste de los precios de planes ISAPRE, recuerden, ¿no? El plan base, tabla de factores, y prima GES. Los 2 últimos son los más significativos abordados por la ley corta de ISAPRE, pero el primero, que era el más desconocido, implicó la dictación de una circular que se buscó judicializar, pero que rápidamente la Corte, dado que cumplió el mandato que le había indicado ella, rechazó esos recursos y entonces esa judicialización de esa primera parte se redujo. Parte de la explicación de la Corte del criterio que ocupó tanto en tabla de factores como en GES tenía que ver con tratar de reducir la judicialización por los impactos que tiene además la gestión de causas de la... Así que ese es el propósito y el objetivo. Ahora, dicho eso, yo solo quiero recordar que no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, la salud es un sector altamente judicializado. Entonces, es probable que nosotros tengamos se reduzca la judicialización vinculada a los temas de valor de planes. Otra cosa distinta son las judicializaciones por cobertura y otro tipo de temas que también se judicializan, pero no en las tasas altas que teníamos en este otro tipo de materia. ¿Y qué fue lo que llevó, de hecho, a la Corte Suprema a dar el golpe en la mesa? Digamos. Y lo que llevó a una década, después de más de una década de litigios, claro. Ya. Dicho eso, o zanjado eso, aquí lo que uno debiera esperar es que las Cortes vayan rechazando los recursos que se presentan. Eso en corto. Efectivamente, en corto. Sí. Ministro, quiero llevarlo al tema de la justicia militar, que tiene 2 patas, ¿verdad? Una está relacionada con el caso Putre. Hay ahí, efectivamente, como lo recordó la ministra del Interior, Carolina Toá, una determinación, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obligó a ir adecuando nuestra normativa interna para desconectar los casos donde hubiera civiles involucrados de cualquier intervención de la justicia militar. Sí. Sin embargo, está abierto el debate hoy día en el caso Putre en particular. Tiene que pronunciarse en la Corte Suprema, pero también está conectado en el Congreso con la discusión de la regla del uso de la fuerza. Sí. Yo lo dije la otra vez en una otra entrevista. No hay nada más concertacionista que la reducción del ámbito de la justicia militar, porque este es el debate desde el retorno a la democracia. Chile fue condenado efectivamente en el caso de Palamara. Durante largos años se quería modificar la justicia militar. Hubo 2 reformas significativas, creo yo. La primera, la del presidente Piñera, el 2010. Y la segunda, la de la presidenta Bachelet, en 2016. Y ambas tenían por propósito acotar los ámbitos de la justicia militar, además de la exclusión de los civiles, en fin. Perdón, ¿le puedo preguntar algo entre medio? Sí. A propósito de una cuestión que dijo usted el otro día, pero yo creo que es importante explicar. La justicia militar, usted decía, no es una justicia especializada. Sí. ¿Qué es la justicia militar? Porque la gente a lo mejor no sabe exactamente qué es y cuál es el alcance. Es una justicia de fuero. A ver, en general... dentro del sistema judicial, la especialización está dada por el tipo de materias, ¿no? La civil, la penal, ¿no? La laboral, en fin. Pero determinado tipo de tribunales tienen competencia en función del sujeto que investiga, ¿no? Esto pasa mucho en materia civil. Por ejemplo, si el sujeto demandado, quien demanda, es un parlamentario, es el presidente de la República, el ministro o el juez no va a ser el juez ordinario, sino que va a tener un juez de una determinada jerarquía, ¿no? Y se dice que ese es un problema de fuero. En materia penal tiende a no existir la figura del juez de fuero, salvo en una materia, justicia militar. Y por eso la justicia militar está muy acotada y por eso se distingue entre justicia militar en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y en tiempos de paz está estrictamente vinculado a delitos militares. Y en el caso de delitos comunes, aquellos que se ejecutan por funcionarios militares en el contexto y en órbitas asociadas a la infraestructura o a la actividad
del desempeño militar. Por eso, por ejemplo, en el caso de malversación de los excomandantes en jefe está asociado a la justicia militar. Entonces, por eso es bien relevante. No es justicia especializada, es justicia de fuero. Y de hecho, la gran crítica, y con esto quería seguir a tu pregunta inicial, es que existe consenso de que la justicia militar, como está diseñada, es una justicia que no es ni imparcial ni independiente, porque el modelo del juez militar y del fiscal militar son funcionarios de línea, sujetos a orden de mando, y de hecho la única posibilidad donde comienza a aparecer jueces con independencia es en la Corte Marcial, pero en la Corte Marcial está integrada por 5 miembros, de los cuales 3 son los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros y 2 jueces de Corte de Apelaciones. Entonces, tiene un problema de diseño. De hecho, el caso Palamara, que es el caso que se cita, es un caso donde además la Corte Interamericana no solo se refiere a los civiles, sino que además se refiere a que el diseño institucional es un diseño que no garantiza ni independencia ni imparcialidad. Tanto así que si uno analiza todas las opiniones de los especialistas, todos están de acuerdo que no es una justicia que dé garantía de independencia e imparcialidad. Y si usted analiza, ni siquiera a los propios sujetos de investigación, claro. Y si usted analiza ahora el debate en torno al caso Putre, el argumento del Tribunal de Garantía respecto a la solicitud inhibitoria de la ministra Buch y yo creo que la opción que ya optó el Ministerio Público, claramente, del por qué defender sus competencias en esa investigación, en ambos casos los argumentos apuntan a la condición de imparcialidad e independencia de la justicia militar. Más allá de que sean de la calidad o no de civiles de los conscriptos. Lo que pasa es que hay una discusión que eso es otra discusión técnica, ¿no? Es la condición que tienen los conscriptos mientras se encuentran sujetos a la conscripción militar. Esto además tiene que ver con otros debates que han existido en la Corte, por ejemplo. Si el conscripto fallece, los familiares pueden demandar al fisco por responsabilidad, por falta de servicio. La respuesta de la Corte ha sido sí, en fin, hay una serie... Pero eso es un debate. Pero lo segundo tiene que ver con las características del ilícito que se pudo haber cometido. Entonces eso explicaría por qué la justicia penal regular sería la competente. Ahora, esta no es la primera vez, Y el tema va a ser resuelto en la contienda de competencia en la Corte Suprema. Sigo avanzando en la lista. Quedémonos en la discusión de la RUF y en la idea de algunos parlamentarios de la oposición de insistir en que sea la justicia militar la que prime, digamos, sí, ¿verdad? En aquellos casos donde eventualmente se puedan cometer algunos ilícitos. Probablemente el trasfondo de ese tema, ministro, más allá de que ideológicamente les guste o no les guste a alguno la justicia militar, cuestión que yo creo que es un poquitito absurdo como foco de la discusión, ¿verdad? Aquí lo que sí puede haber es un problema más de fondo y es la inquietud que genera por mayor o menor cercanía con el mundo militar o con el mundo uniformado en sectores de la oposición y probablemente también en el mundo uniformado, las garantías que tengan de procesos debidos, de no exponerse finalmente más allá de lo que corresponde a acciones, querella, imputaciones y una larga lista, etcétera. Después, probablemente pensando en lo que pasó con algunos carabineros post-estallido, sí, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay algo está ahí en la raíz, sí, del problema. ¿Cómo dar garantías de todo ese debido proceso y de que no se vaya a pasar nadie tres pueblos finalmente en acusar a un militar por haber ocupado un arma durante una acción de servicio finalmente, y mantener esto en el ámbito de la justicia ordinaria? Es una cosa bien paradójica porque, primero, claro, esto no tiene nada que ver con RUF y por eso es una discusión bien disruptiva. Lo segundo, porque la propuesta es deficiente, es técnicamente deficiente, por la razón, entre otras, que yo ya le he planteado. Y lo tercero, porque subyace, yo creo que no es tan implícito, yo creo que ha sido explícito, la idea que los fiscales actúan de un modo parcial. Claro. Ahora, lo ha dicho el propio general director de Carabineros. Entonces, es parte de su estrategia de defensa, sí, en el fondo. Claro, pero eso es lo que está en el fondo de la discusión. Pero yo creo que ese no es un implícito. Yo creo que en eso se ha sido bien explícito. Sí. Ahora, yo creo que el sistema adversarial como el que nosotros tenemos está construido sobre la base de que el Ministerio Público es
quien realiza la investigación, pero es un argumento de parte y por lo tanto sujeto a la deliberación de una audiencia pública, que tiene todo el régimen de garantías, tanto así. Tal caso Fuentealba Que como el caso de Fuentealba es el mejor ejemplo, sí, claro, de un funcionario, exfuncionario militar, sujeto a 2 jurisdicciones separadas. En un juicio público, ya, pero con garantía. convengamos que si uno se queda con la resolución de la Corte, pucha que perdimos el tiempo. No, y... yo creo que ahí tenemos del tribunal. Yo creo que hay otro tema. Lo que pasa es que el sistema de enjuiciamiento penal, que tiene ese régimen de garantía, también tiene un régimen de garantía sobre el cual está construido, que es la publicidad y la transparencia. Ahora, este debate fue el debate que existió el año pasado respecto a la modificación legal que permite la legítima defensa privilegiada en el caso de Carabineros. Sí. Nadie trata mal. Y por eso la regla quedó redactada como quedó. Y en segundo lugar, por eso a su vez existe norma expresa que cuando los policías actúan en el desempeño de su cargo, ocupando su arma de servicio, ellos no deban ser tratados como imputados y tampoco se les trate administrativamente hasta que se realice una investigación adecuada. Entonces, este tema ya había sido discutido el año pasado. Lo que yo creo que no es posible de sostener es modificar el régimen de investigación y de enjuiciamiento criminal sobre la base de una opinión política que algunos tienen sobre cómo funciona el sistema de enjuiciamiento criminal. A mí me parece que eso es estar legislando a la carta y eso sencillamente me parece inadmisible. Si hay una crítica a los fiscales, yo creo que hay que ser bien transparente en decirla. Yo creo que esa crítica tiene una respuesta muy evidente. Sí, la dio aquí el fiscal nacional la otra vez también. Y yo creo que además el fiscal nacional acá se hizo cargo precisamente de ese punto. A mí me parece que hay que ser bastante franco en que si esa es la crítica, bueno, esa crítica tiene una respuesta, en mi opinión, muy evidente, pero por eso yo creo que no hay que confundir las cosas, más allá de que trasladar esto a la justicia militar, los promotores de esa idea no saben que más bien están perjudicando a las personas investigadas más que beneficiándolas. Ahora, ¿es necesario dotar de garantías especiales al mundo uniformado en este contexto? Yo creo que aquí hay 2 elementos. El primero, y que es válido para todas las discusiones que nosotros tenemos en la actualidad en relación a el aumento y la dimensión de las competencias de las autoridades de orden y seguridad pública, respecto de las cuales se le entregan atribuciones, se les dan garantías de funcionamiento adecuado, pero por la otra, lo que no hay que olvidar nunca es que al otro lado hay ciudadanos que frente al ejercicio abusivo de algunas de esas atribuciones, que ya son asimétricas, tienen que tener elementos de garantía también. Entonces, ese es el equilibrio central que uno no tiene que dejar de observar en el largo plazo, no simplemente en la contingencia. Ministro, quiero preguntarle por el plan de búsqueda, sí, pero antes quiero preguntarle si ya tiene usted la información necesaria respecto de lo que pasó con esta aspirante a gendarme que murió después de tener una neumonía y su familia ha estado acusando, ¿verdad?, condiciones inapropiadas, etcétera. Sí, respecto, hay una investigación, está la investigación penal abierta, está la investigación administrativa. El día lunes, cuando estaba todo el detalle de la información, yo estaba en el Congreso, entonces le pedí al subsecretario que compareciera directamente a la Escuela de Gendarmería. Hasta ahora está el flujo de información en claro, el momento en que ella obtuvo la licencia, cuando en el Hospital de Carabineros, cuando ella volvió, después que terminó su licencia, se sintió mal, la volvieron a trasladar al establecimiento hospitalario, le volvieron a dar una licencia. Ahí hay un flujo que está vinculado a sus descansos. Y por cierto, está la investigación administrativa abierta en la escuela de Gendarmería, y además de eso, la investigación por parte del Ministerio Público. Gendarmería ha entregado todos los antecedentes, además de el apoyo que le ha estado entregando a la familia, para que ellos estén tranquilos también de que se va a aclarar todas las circunstancias que la pudo haber afectado a él. Yo sé que a mí también me parece que la comparación con el caso Putre no ha lugar, pero creo que hay un mínimo común a partir del cual le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se compatibiliza en instituciones que necesitan imprimir un cierto rigor, una cierta fuerza, una cierta rudeza, si usted quiere,
a su gente en el proceso de formación con, no sé, a lo mejor no sé si es adecuado o no, pero me parece que sí, con los derechos humanos y con los derechos de esas personas, y además también con una generación que probablemente es más demandante en esa línea, ¿verdad? Y posiblemente más vociferante frente a cualquier abuso, etcétera, etcétera. Ahora, yo destaco que son situaciones distintas. Sí. Yo creo que hay un aspecto común en las escuelas matrices, tanto de Fuerzas Armadas, Carabineros, en el caso de Gendarmería. De hecho, Gendarmería ha seguido la de las otras instituciones, que es transformar sus escuelas en instituciones de educación superior. De hecho, el Congreso aprobó el año pasado una ley con ese fin. Y por lo tanto, en los marcos de instrucción están sometidos a los estándares de institución de educación superior, y a esas van a estar sometidos. Y yo creo que en ese contexto es donde tienen que ser evaluadas ellas, en el fondo. Y esto no solo tiene que ver con la dimensión física, también tiene que ver con las dimensiones de trato, de vínculo, y yo creo que es el gran desafío que tiene no solo este tipo de instituciones, sino que en el caso del proceso de formación, sino que además en el proceso de su desempeño. Así que este tipo de situaciones que son muy lamentables, porque además comprometen no solo a sus compañeros que están ahí, a sus familias, por cierto. Las familias... Yo estaba en las ceremonias de ingreso y en las ceremonias de egreso en el caso de Gendarmería. Y discúlpeme este comentario, pero uno de los factores muy relevantes es la familia. El orgullo de la familia cuando entregan a sus hijos a la institución, y el orgullo de la familia cuando egresan. Sí, claro. Entonces hay un vínculo de las familias también y de ese tipo de cosas. Yo creo que también las instituciones tienen que hacerse cargo, y por eso el apoyo a la familia es tan relevante. Entonces no solo tiene que ver con la formación, sino que tiene que ver con los vínculos. Cuando una persona ingresa a este tipo de instituciones, donde además son personas que disponen de su trabajo y de su vida para el desempeño de su función, hay vínculo no solo con ella, sino que también con su familia. Y hay algo ahí que me parece que es conveniente observar. Gendarmería está haciendo sus evaluaciones también sobre este punto, pero en el contexto más global, a mí me parece que eso que ese es algo que uno debiera observar con más detención. Sí. El plan de búsqueda es probablemente no quiero decir la joyita porque desmerece finalmente también, y a lo mejor caricaturiza un poquitito la importancia que tiene para usted en el ministerio como propósito finalmente. El otro día en el Mercurio se publicaba la priorización que se ha hecho, se hablaba de 47 sitios y que se fija para fin de año el funcionamiento de la tecnología para poder ir cruzando los datos. Sí. ¿Qué significa eso y qué es lo que hay que esperar una vez que eso empiece a funcionar? Primero, a mí alguien el otro día me hizo un comentario y me dijo como que no lo podía creer que esto estuviera en la portada del Mercurio. Sí, es que llamó la atención. Sí, lo que también da cuenta no solo del tiempo, sino que lo que todos hemos tratado de cuidar el Plan Nacional de Búsqueda como un elemento en el cual podemos converger todos, en el fondo. Y lo digo porque ayer yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a propósito de una indicación al proyecto que permite el registro para persona ausente por desaparición forzada. Y también donde todo el mundo, el espectro muy amplio que hay ahí, muy cuidadosos de cómo abordar eso y también muy preocupados de cómo servía esto para el Plan Nacional de Búsqueda. Nosotros hemos cumplido de acuerdo al calendario, se constituyó el comité de seguimiento, que es bien relevante porque tiene miembros de la sociedad civil y por primera vez los familiares participan activamente del seguimiento de la búsqueda. Tenemos sitios prioritarios y un conjunto de sitios prioritarios que venían trabajándose con el Poder Judicial. Nosotros lo hemos focalizado, donde se están destinando recursos para pericia, donde además se les informa regularmente a la familia. Y además ya terminamos la etapa previa al anteproyecto de la arquitectura del sistema de información, y ahora está en su desarrollo, porque es el que va a permitir el análisis de millones de fojas que nosotros tenemos, porque creo que en algún otro momento lo comenté acá. Lo que hay es que
nosotros tenemos nuestros informes de comisiones de verdad, pero las acciones judiciales en los últimos 20 años han agregado millones y millones de fojas. Esa información no está procesada, esa es la verdad de las cosas. Y se está digitalizando. Es una digitalización que ha realizado en una parte el Poder Judicial y en otra nosotros vamos a contribuir con recursos para que el Poder Judicial termine esa digitalización y respecto de procesos terminados, poder incorporarlos al sistema de información y eso va a permitir integrar información para saber varias cosas. Uno, si hay información que permita construir trayectorias completas a las personas. ¿Por qué? Porque aunque sea difícil de creer, hay información por los años que están en algunos expedientes y no en otros. En el caso de muchas personas que prestaron testimonio, muchos de ellos sobrevivientes, los prestaron, algunos fallecieron, otros por distintos tipos de razones los prestaron solo unos y no otros, y esos testimonios son útiles en otras investigaciones respecto del destino y de la trayectoria de personas. O sea, eso quiere decir que eventualmente en alguna foja de un expediente que no tiene que ver con el caso de una persona en particular, alguien puede haber relatado que lo vio pasar por tal parte, que supo de... O que las características de un determinado sitio. Y eso permite además ir construyendo algo que el país todavía no sabe, cuáles eran los patrones macrocriminales por los cuales funcionó. Entonces, este es el ejemplo donde el Estado tiene que hacerse cargo, si el Estado es el que cometió los crímenes, el Estado es el que tiene que ser responsable de la búsqueda, pero donde además el ejercicio del plan y el ejercicio de la búsqueda es también un acto de reparación a las víctimas y que ellos sean protagonistas permanentes de la información, también con otros miembros de la sociedad civil. Y cuando digo la sociedad civil, me estoy refiriendo a académicos, me estoy refiriendo a representantes del Consejo de Rectores, en fin. Yo creo que ha permitido un espacio de diálogo, de conversación y de reflexión. Y ha permitido encauzar el tema por ahí. Sí, pero también en una idea... si hay una idea central que tiene los casos de justicia transicional, la garantía de no repetición, que pareciera ser como un relato bien abstracto. Pero esto es un buen ejemplo de que en la medida que el plan avanza, también hay conciencia que hay cosas que no pueden volver a pasar. Ministro, muchísimas gracias por venir. Por favor, el ministro muchas gracias. de Justicia, Luis Cordero, en Ahora es Cuando, son las 8:05.